Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Eric Raful. Tú no mereces ningún tipo de presentación. Primero, tú eres uno de los abogados asociados de la FIN. Y aparte de que, desde el punto de vista de lo que ha sido el ejercicio, ya tú, en tu profesión, tú eres ya uno de los abogados más emblemáticos, en honor a la verdad, que tenemos en el país. Gracias. Y que tiene unos niveles de reputación sumamente altos. Así que, Eric, en nombre de la FINJUS, te agradezco una vez más que haya correspondido al llamado de la Fundación. Gracias, Silvio Tulio. Tú sabes que aquí es estar en casa. Así es. Sí. Ahora, yo quiero tratar un tema contigo. Tiene unos componentes filosóficos también, en honor a la verdad, impresionante. Y es todo lo que tiene que ver con el Estado social. ¿Cuáles son los componentes de un Estado social de derecho? Básicamente, fíjate, el advenimiento al constitucionalismo del Estado social se empieza a configurar a partir de la Segunda Guerra Mundial, independientemente de que hay textos que enaltecen derechos sociales y económicos previo a ello. Claro. Sin embargo, a partir de los horrores de la guerra, pero sobre todo de la pobreza que causó la guerra en los países europeos, sobre todo, se produjo lo que muchos autores han denominado un cambio de paradigma. Sí, claro. Del Estado liberal al Estado social. En el sentido de que ya las normas constitucionales o la configuración del Estado organizado en el paradigma liberal sobre la base básicamente de la separación de poderes, del contrapeso, de los contrapesos, de los frenos a los poderes y de básicamente un árbitro imparcial, era preciso ya, sobre todo por esa experiencia de la posguerra y de la pobreza que ello trajo, era preciso transformar el paradigma y convertir al Estado en un Estado cuya esencia y misión girar alrededor de la realización de los derechos fundamentales, entre ellos los derechos económicos y sociales. Y la clave de ello, el componente clave de ello es, y muchos autores llegaron a esa conclusión de regambre liberal, básicamente es que un Estado, la libertad, o un Estado que consagre profundamente la libertad, pierde sentido, se afecta la dignidad humana cuando se genera pobreza y se vacía de sustancia ese ejercicio de la libertad. Claro, entonces claro. vienen las reflexiones de Bobbio, de otros autores, en el sentido de que democracia y Estado social y la dimensión social no pueden vivir una sin la otra, Claro. porque la libertad carece de sentido si no es con un mínimo social indispensable que el Estado tiene que garantizar. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, y tenemos que entrar a la política de una u otra forma, como un tanto como para complementar todo esto, y como muchas veces inclusive hasta los modelos políticos impactan en todo lo que tiene que ver con una realización real, digamos así, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y me explico. Vámonos a América Latina, en donde evidentemente el clientelismo ha sido prácticamente en muchos de nuestros países, incluyendo nosotros, el modelo político. Pero cuando tú te vas a cuáles son las bases del clientelismo, tú te encuentras que la base es la ignorancia, la miseria. ¿Cómo dentro de estos modelos tú puedes hacer efectivo, honestamente hablando te lo digo, este tipo de derechos? Es una buena pregunta. El Estado clientelar, sobre todo con el fuerte arraigo del populismo y del presidencialismo, que al final no dejan de ser formas, recreaciones del autoritarismo, en la medida en que no hay una lógica institucional en la actuación, sino voluntades que derivan de un liderazgo o de un tipo de hegemonía en la sociedad. Mira, la forma de implementarlo
solamente tiene un camino. El camino, y Alain Touraine lo ha trabajado mucho, yo tengo años repitiendo, la capacitación o el empoderamiento de los actores. O sea, a la medida en que una sociedad, los actores, se vuelvan más responsables de su rol, tomen una mayor conciencia y se tornen más exigentes respecto de la clase política y de los partidos políticos, le tomen en cuenta la ejecución de los programas. En esa misma medida es que se podrán sentar las bases para ello. En otro orden de ideas también, todo es un proceso dinámico, integral. Por eso es tan importante entender el paradigma. Y como dice Cristóbal Rodríguez, posiblemente la cláusula más importante de la reforma del 2010 es la de la cláusula del Estado Social. No, es la más seria y trascendente, claro, porque precisamente pone a todo el Estado. Fíjate que hay un párrafo, el 68 establece que vincula a todos los poderes del Estado. En el paradigma clásico era un mandato al legislador para que el legislador hiciera leyes que propugnaran por la igualdad. Ahora todo el Estado tiene que organizarse. Y ahí viene ya el tema del buen gobierno, de la eficiencia de los recursos. Todo el Estado, en virtud de este mandato, tiene que organizarse ¿para qué? Para que su accionar combata la desigualdad. O sea, el accionar institucional automático, los programas de gobierno, tienen que, el funcionamiento de las instituciones tiene que hacer básicamente un énfasis en todas las medidas que tiendan a combatir la desigualdad en la distribución de los recursos, en la creación de condiciones para el empleo, en el tema de la educación, de la calidad de la educación, de la inclusión social, de combatir la marginalidad y la discriminación. O sea, en la medida en que esos mecanismos se hacen, se consensuan y se convierten en elementos normales en la operatividad de los partidos cuando llegan al gobierno, o sea, la operatividad del Estado. Por ejemplo, ¿qué hizo Chile, que es uno de los países que más avanzado en este tema? O sea, se pusieron de acuerdo, como España con la Moncloa. O sea, con el pacto de la Moncloa, un pacto político que dice, mira, espérate, el tema medio ambiente, el tema política monetaria. Y en Colombia también, en Colombia también. Entonces, cuando tú tienes esos acuerdos que dice, mira, cualquiera de nosotros que gane, nosotros no podemos tocar la política monetaria, no podemos tocar, tenemos que tener tal tope en el nivel de endeudamiento. Esa visión de continuidad. Entonces, ese tema requiere un desprendimiento, un acuerdo país y un compromiso institucional, pero ahí hay una dinámica, para volver al inicio de mi respuesta a este punto, de que en la medida que la ciudadanía no se empodera de eso y le exige mayor madurez y racionalidad en la actuación de los políticos, el tema es delicado. Mira, yo te pongo un ejemplo para que tú veas esto. La FAO ha establecido que las visitas del presidente de la República los domingos a comunidades para hacer préstamos o para promover facilidades han combatido la pobreza. Y yo te diría, yo no voy a entrar aquí en cuestionar la idoneidad de ese programa. Yo lo que sí voy a cuestionar es que se implemente porque esté un presidente en el gobierno. O que no sea producto de una política que lleve a las instituciones de financiamiento a generar de manera permanente ese tipo de financiamiento. La sociedad lo que percibe es que parte del temperamento del presidente. Entonces, ese es un tema que tú dices, bueno, si de verdad contribuye a combatir la desigualdad, entonces tú tienes que crear mecanismos para que, sea quien sea que llegue, se genere de manera institucional, no por una visita de un líder a una comunidad, ese tipo de prácticas y políticas. Por ejemplo, ¿cuál es el auge de Alemania en la Unión Europea? La pequeña y la mediana empresa. Ya todos los economistas están de acuerdo en eso. O sea, el tema de la capacidad que se le dio a las pequeñas, que fue para resolver el problema de Alemania del Este. Entonces, eso ha hecho de Alemania la economía más sólida de Europa, pero fue un proceso de negociación política donde se generaron una serie de condiciones para ello. Entonces, es lo mismo con la educación, invertir 4%, pero ¿y la calidad de ese gasto? ¿Y cómo medimos los resultados? O sea, ¿cómo medimos la cualificación de los profesores? Entonces, ese tipo de medidas
que el Estado, eso es el Estado social de derecho, el Estado social de derecho tiene que hacer que esas cosas no sean producto de una lucha, o no sea producto coyuntural, o de la voluntad mesiánica de un presidente de turno. Eso tiene que estar en las políticas que implemente el Estado de manera natural, para que todo el esfuerzo vaya dirigido precisamente a combatir una desigualdad que, como plantea Thomas Piketty en una obra fundamental que acaba de publicar sobre el capital en el siglo XXI, óyeme, es increíble cómo la desigualdad se genera sola en el régimen capitalista. No, y es importante lo que tú estás planteando, porque no podemos hacer un catálogo, por ejemplo, de derechos fundamentales, sin que esos derechos fundamentales puedan contar no solamente con la política, sino también con las instituciones que lo van a garantizar. Vamos a estar claros. Exactamente. Ahora, estamos hablando del Estado social. Y tú hablaste de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué son esos derechos? ¿A qué que tú te refieres cuando tú hablas de los derechos económicos, culturales, en fin? ¿De qué es de lo que se trata? Sí. Mira, la Constitución los establece, son de los artículos 50 al 60 y pico. Correcto. Derechos que tienen que ver básicamente con el acceso al trabajo, con el derecho a un empleo, con el derecho a una educación digna, con el derecho a la salud, con el derecho a la seguridad social, a la pensión, al retiro, a una educación de calidad. Todos esos derechos sociales y culturales no hacen más que dimensionar, al ser derechos fundamentales y al estar organizada la Constitución y el Estado Dominicano en un promotor e irradiador de la realización de esos derechos fundamentales en el Estado, en ese mismo sentido, entonces, cuando se fortalece el rol proactivo del Estado para promover esos derechos, como el del derecho al trabajo, a la no discriminación, a un salario, a una mejora progresiva del régimen de seguridad social, de la inclusión de todo el mundo en la seguridad social, de la desaparición de la marginalidad desde el punto de vista laboral, una sociedad más inclusiva, y de la creación de condiciones para el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Cuando tú ves que ese tipo de políticas se implementan y tienes esa dimensión social, tú estás promoviendo un Estado que está precisamente siendo proactivo, abandonando su antiguo rol de árbitro y de contrapeso, y de rol de contrapeso de los poderes, a convertirse en un promotor de la lucha contra la desigualdad. Ya, ahora, tú hablabas de los artículos que desde la Constitución, la Constitución establece estos derechos. Sin embargo, yo no sé por qué será, pero a veces se nos olvida que los tratados internacionales también en muchos de sus artículos contienen derechos que son de esta naturaleza, económicos, sociales y culturales. Exactamente. ¿Cómo impactan, por ejemplo, todas estas convenciones de las cuales nosotros somos parte y que son parte ya del bloque de constitucionalidad, según la Constitución del 2010, ya no según la Suprema Corte de Justicia antes de la Constitución del 2010. La resolución del 2003. Claro, ¿cómo impacta todo esto? Porque, sobre todo en un país en donde no hay esa, no diría que esa visión, pero no hay esa cultura de que el derecho internacional público o las convenciones internacionales, oye, muchas veces tienen un impacto a lo interno que va más allá que las propias normas internas que nos rigen. Así mismo es. Oye, eso es así. No solamente eso, y así ha sido en nuestro país. Es así. Es así, así ha sido. Lo que pasa es que nosotros hemos venido a descubrir, muchos operadores institucionales han venido a descubrir en este país que el derecho internacional de los derechos humanos es vinculante por el caso de los haitianos, la sentencia del Tribunal Constitucional. No, hemos venido a darnos cuenta de eso ahora. No. Pero pero tú y yo tenemos muchos años hablando de esto. Tenemos muchos años hablando de eso. Mira, yo digo que en nuestro país
hay un proceso que se vivió a partir de la década de los 90, que nosotros hemos establecido que el garantismo, los derechos sociales, el derecho internacional de los derechos humanos, antes de la Constitución del 2010, que es el momento culminante de todo ese proceso, nos llega a partir del derecho internacional de los derechos humanos. Me explico. Convención de niños, niñas y adolescentes, que generó la normativa, las directrices para el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Que tú fuiste uno de los relatores de ese código. Al principio, la primera versión la trabajé desde la perspectiva del derecho laboral. 86 estamos hablando. Entonces, te puedo decir que en ese mismo orden vino el tema de las leyes de propiedad industrial, propiedad intelectual, vino también el tema de la legislación sanitaria, vino también el tema de la legislación sanitaria, de la seguridad social. Acuérdate que tú preparaste la ley del SIDA, la ley de salud. Entonces, pero además vinieron una serie de normativas. La Ley General de Educación, acuérdate. La Ley General de Educación en el 97. Que es de donde sale el 4%. Claro. O sea, yo lo que te quiero decir es que todo, a través del derecho internacional y los derechos humanos, se fue permeando en el derecho, en la ley adjetiva dominicana. Porque cuando empezaron las reformas, violencia intrafamiliar. O sea, cuando empezaron a través de esos procesos de reforma, de leyes importantes, a partir de finales de los 80, a partir de los 90, 94, 93, 97, esas legislaciones que hemos hablado, que se empezaron muchas a trabajar antes, el Código Procesal Penal. Todas esas leyes que vienen a, básicamente, a establecer y a consagrar derechos que derivan del derecho internacional de los derechos humanos, vinieron en oleada en los 90, a partir de las convenciones internacionales, medio ambiente, la ley de medio ambiente, vino a través de directrices del derecho internacional, entonces, de los organismos internacionales. Entonces, cuando, cada país históricamente no tiene un camino hacia la institucionalización o hacia la construcción de su reglamento constitucional. Cada camino es distinto. Así es. Y así ha sido el nuestro. Ahora, yo te tengo que aprovechar porque estos son conceptos que tú manejas desde antes que se establecieran en la Constitución del 2010. Vamos a ver. Y ha sido parte de tu propia evolución como jurista, esa es la realidad. Por ejemplo, vamos a hablar de los diferentes derechos que hay. Por ejemplo, derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles y políticos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, si es que la hay? Y está uno por encima del otro. Es muy buena tu pregunta. Porque han habido muchísimos debates sobre esto. Esa pregunta es clave. Mira, desde el punto de vista, aunque hay autores ya que no les gusta, porque tiene el mismo valor normativo, no les gusta generar esta diferencia, pero desde el punto de vista didáctico es importante establecerla. Por eso algunos denominan derechos de primera y de segunda generación. Claro. O sea, los derechos de primera generación fueron los relativos a la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Los derechos relativos a la libertad vinieron, y esa es una de las críticas que hace Ferrajoli al Estado social. Y es una de las críticas que lo lleva a entender su fracaso y por qué en medio de la crisis europea se ha promovido un desmonte del Estado social por la crisis económica del caso de Lehman Brothers para acá. Ahora que los estados no están obligados a lo imposible tampoco. Bueno, aquí voy. Lo que pasa es que el Estado, el welfare state, como establece el propio Ferrajoli y establecen otros autores, se organizó de manera irracional. La jurisprudencia de los tribunales constitucionales españoles lo que ha venido es a establecer que tiene que existir un esfuerzo real, una proporcionalidad, una racionalidad, que sea medible, que sea mesurable, tangible el esfuerzo del Estado por impactar lo menos posible la afectación de derechos que son progresivos. Entonces, ¿qué pasa? Los derechos de la libertad, los de la primera generación,
en esos derechos, al Estado le era suficiente con evitar que a ti te detuvieran arbitrariamente. El derecho tomaba las medidas en el orden legislativo para que a ti en las 48 horas o en las 24, dependiendo de la norma, te soltaran cuando tu prisión no fuese acompañada de un proceso adecuado. O sea, el Estado se conformaba como un árbitro que lo que hacía era crear las condiciones para proteger tu individualidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vienen los derechos de segunda generación, y es donde se fundamenta la crítica de algunos autores como Luhmann y Ferrayoli, se pasó de los derechos del Estado que tiene que ser un árbitro para proteger la integridad personal a derechos prestacionales, claro, de naturaleza compleja. Sí, señor. ¿Cómo se escribe una vivienda digna en términos de política del Estado? Claro. ¿Cómo tú escribes el derecho a la salud? ¿Cómo tú lo materializas? ¿Cómo tú lo mides? ¿Cómo tú lo valoras? Claro. O sea, ¿cómo tú puedes? Bueno, tú dices, bueno, tú hiciste una acotación interesante, nadie está obligado a lo imposible, pero perfectamente, pero tú tienes que demostrar, claro, en la lógica, tú tienes que crear los mecanismos, y esa es la complejidad de la configuración de los derechos sociales, que al ser prestacionales requieren de recursos y requieren de la intervención de muchísimos factores, que ya no es menester que solo los legisladores lo trabajen, sino que el Estado tiene que transformarse, claro, enteramente, claro, precisamente, claro, para lograr su mayor eficiencia y gradual eficiencia en un marco de razonabilidad y de progresividad. Claro. O sea, precisamente por eso. Por eso tu pregunta es muy buena, porque es una diferencia fundamental. Uno es un derecho que lo que hace es que arbitra y evita el abuso, pero otro es un derecho prestacional. Ahora. Tú mencionaste el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, sí, pero vamos a hablar del derecho a la vida. Por ejemplo, ¿se puede llamar derecho a la vida a una persona que no tenga salud, que no tenga vivienda, que no tenga educación? Y me explico. Porque da la impresión de que es verdad que uno tiene una misión y el otro otra, pero a veces tengo la impresión de que en ciertos casos confluyen y se separan. ¿Cuándo confluyen ambos derechos civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Y cuándo ellos se separan? ¿O nunca se separan? No, es que ya son inescindibles, y esa es una expresión de Bobbio. Sí, señor. Es que unos ya no son sin los otros, sí, y ese es el nuevo paradigma. O sea, el nuevo paradigma es que la... Oye, me diste la respuesta que yo quería que tú dieras, honestamente hablando, te la tuve que inducir. Claro. Porque es verdad. O sea, que ya la democracia carece de sentido. Oye, si no tiene una dimensión social. Pero si claro no que no. Si no hay una dimensión no. social, no tiene sentido la libertad. No. O sea, si tú vas a tener la libertad para vivir en un basurero o para vivir y morir en la marginalidad, en la pobreza absoluta, sin posibilidad del progreso personal en un contexto de la sociedad que vive, entonces carece, las instituciones carecen, la democracia misma carece de sentido. Por eso ya es inescindible. Ahora, es increíble las preguntas que tus respuestas, no, honestamente hablando te lo digo, porque tú hablas de democracia, pero también ahorita hablabas de participación social, y va la pregunta. Por ejemplo, antes, y no hace mucho, la democracia se percibía como prácticamente que el escenario era prácticamente el ejercicio de la política. Era la representación, sobre la base de ese espíritu de la representación, en donde el pueblo delegaba sus representantes y estos, entonces, en nombre del pueblo, lo construían todo. Pero ahora el paradigma cambió. Y hay un componente que es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. ¿Cómo tú analizas eso, Eri? Porque tú eres de los pocos abogados, eso lo digo yo, eso tú nunca lo dirás, que tienen esa visión filosófica, pero también sociológica del derecho. Sí. Esa es la realidad. ¿Cómo tú analizas eso? Pero es así como te lo estoy planteando. Totalmente.
Totalmente. Fíjate, y voy a atar esto con uno de tus primeros comentarios de cara a las formaciones sociales latinoamericanas. En los 80, cuando se empezó a cuestionar seriamente el modelo democrático de América Latina, cuando ya Sí, estaba es el verdad. proceso de desmantelamiento de la dictadura ya avanzado, se establecía de que la democracia se circunscribía en nuestra región al derecho libérrimo que teníamos de elegir cada 4 años al dictador de los próximos 4 años. O sea, la democracia Oye, increíble. se circunscribía a un acto una vez cada 4 años y no un ejercicio cotidiano. Esto tiene una explicación sociológica, esto tiene una explicación histórica. El problema es que donde la democracia que nosotros hemos importado, occidental, Europa nórdica, básicamente los países nórdicos de Europa, es una democracia donde en Europa la institucionalidad se construyó con la participación de la comunidad. La comunidad participaba y se empoderaba de las leyes, las discutías en los burgos, en el tránsito del feudalismo al capitalismo, que eran los burgos, eran las ciudades las que se generaban alrededor del señor feudal, y todo ese proceso ha llevado a que, por ejemplo, hoy los cantones suizos, en el norte de Europa, donde existe la democracia más sólida, un ciudadano posiblemente ejerce el derecho al voto 30 o 40 veces al año, porque incluso por internet se decide desde por dónde va a pasar una vía o cómo debe ser el sistema sanitario de una comunidad, en fin. de manera permanente. Hay una participación. Esa participación en la construcción del tejido normativo le da un mayor valor. Tú crees más y tú valoras más en lo que tú has participado que algo que te venga de afuera, por más lindo y hermoso que sea. Aquí en nuestro país la institucionalidad ha venido desde arriba. Ha venido y se ha impuesto en un contexto de sociedades con mucha marginalidad, con mucha falta no será de por el autoritarismo. El autoritarismo, la falta de educación, la pobreza, la marginalidad. Cuando nosotros tuvimos 18 años siendo profesores en UNIBE, hicimos una investigación en los barrios de la ciudad para hacer cuestionarios a los ciudadanos respecto de qué era la cédula, de para qué servía, qué era una sala capitular, si sabían lo que era un regidor, para qué servía el regidor, cuáles eran las normativas de la municipalidad. Y resultó fue que más de un 70% había un desconocimiento absoluto. Ay, Dios mío. Entonces, te estoy hablando de los años 90. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay un pobre empoderamiento de la ciudadanía en lo que son los asuntos públicos, lo que es el tejido, los asuntos públicos, o lo que es el tejido normativo. O sea, el tejido normativo lo discuten, lo analizan, van al Congreso, pero no hay un verdadero. Eso ha ido cambiando. La sociedad ha ido tomando conciencia. Hemos vivido, gracias a los medios de comunicación, a la ampliación de la clase media, a la ampliación de la educación, a la internacionalización de los derechos. No, y eso es lo que hacemos desde FINJU, socializar los procesos. Bueno, por ejemplo, ya la gente sabe el tema de violencia intrafamiliar, que es un tema que tiene que ver con la marginalidad y la desigualdad y el machismo. O sea, ya ha habido una cultura de sometimiento de los tribunales, de participación, del tema de la pensión alimenticia. Ya hay una cultura que va generando un cambio de actitud en la comunidad. Ya. Vamos a hacer una pausa. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Eri, alrededor de todos estos derechos se construyen muchísimas teorías también. Esa es la realidad. No solamente se construyen alrededor de ellos muchas teorías, sino que sobre la base de muchas teorías también se construyen muchísimos derechos de esta naturaleza. Pero hay una que es la teoría del mínimo vital, que evidentemente es una de las más emblemáticas, como para tú poder garantizar la efectividad, el éxito en la implementación de este asunto. ¿De qué es de lo que se trata? Porque la verdad es que yo he oído tanto sobre la bendita teoría,
pero a mí como que nadie me lo ha explicado. La teoría del mínimo vital viene del régimen liberal, de del Estado liberal. Y, y, y fue un autor tan importante, que, que un amigo tuyo y mío, llamado Flavio Darío Espinal, me dijo, mira Eric, ese autor, yo tuve que correr un curso que solamente era John Rawls. Ay, sí. John Rawls. Y el liberalismo, su trabajo sobre el liberalismo político. El, Sobre la teoría de la justicia. sí, ese libro no lo puso, Flavio nos puso a estudiar a ese autor, una maestría en pensamiento social, de la cual él era el profesor. Pero ahí hay que comer bien, de verdad, porque el tipo es muy denso. En teoría de la justicia, él llega a la conclusión, el liberalismo político en el 90, después que tenía 20 y pico de años que había escrito la teoría de la justicia, una obra emblemática, él llega a la conclusión de que precisamente sin el mínimo vital, el liberalismo carece de sentido. El propio Rawls llega en el año 91, cuando él entiende que básicamente el desarrollo del capitalismo y la desigualdad que se estaban generando hacían incompatible, sin ese mínimo social, sin ese mínimo vital, la relación, esa relación. Entonces, pero ese es un concepto, ese es el concepto que está en la base de la jurisprudencia constitucional valiosísima que hay en Europa respecto del desmonte de los derechos sociales a partir de la crisis de los estados europeos por el tema de la crisis del 2007-2008. ¿Por qué? Porque precisamente el debate que hay es que la jurisprudencia tendente a rechazar algunas pretensiones de los programas de sincerización económica de esos países no pasaba de ser un sucedáneo, un caramelo que no significaba en términos reales un verdadero esfuerzo a lo que es adaptar o implementar los mandatos del Estado social. Porque lo que se establece es que el Estado social precisamente lo que debe hacer es crear los mecanismos para que de manera racional, automática y permanente exista un esfuerzo del Estado dirigido precisamente a contener esos momentos, el impacto que esos momentos de recesión y de crisis puedan tener en los niveles de desigualdad. Incluso existen mecanismos de medición que se han implementado a ese respecto. Pero por lo demás hay un aspecto interesante que deriva de esa jurisprudencia. Cómo la clave está en medir ese esfuerzo, en medir si ha sido suficiente el esfuerzo que se ha hecho para preservar ese mínimo esencial. Y la diferencia, reitero, es si eso es un hecho puntual que debe estar relegado a las altas cortes para controlar ese aspecto de los derechos sociales, o si debe ya organizarse todo el Estado para hacer más eficiente el combate a la desigualdad. Tú hablabas en el segmento anterior, pero de manera muy efímera, digamos así, del carácter de progresividad que deben de tener estos derechos económicos, sociales y culturales. Pero de una u otra forma eso ha tenido un impacto para los estados. Sí. ¿Cómo tú mides eso? ¿Cómo tú lo ves? Hay fórmulas ya, hay institutos. De hecho, yo le voy a presentar a Finjus una propuesta para trabajar en esos planos
que son acuerdos internacionales en los cuales el Estado se compromete a organizar la actividad estatal de forma tal que se impacte la desigualdad, que se impacte la forma de mejorar la desigualdad. Ahora bien, la progresividad, obviamente, vuelvo a una expresión por segunda vez, que tú planteaste, que es muy interesante. Nadie está obligado a lo imposible. O sea, tú no puedes repartir cuando tú no tienes. Claro. Eso es una realidad que ha sido un problema en lo que es la realización del carácter progresivo. Porque ¿qué es lo que establece las constituciones del Estado? ¿Qué es lo que establece el Estado social? La progresividad de los derechos significa que en los derechos económicos y sociales no puede haber retroceso. O sea, tiene que producirse un proceso permanente de mejora en las condiciones, siempre en un contexto de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que ciertamente hay situaciones en las cuales puede fundamentarse legalmente actuaciones del Estado, desmontes a los programas sociales, vamos a llamarlo de esa manera, recortes a los programas sociales, precisamente cuando se evidencie, cuando se motive adecuadamente que esos programas sociales, esos recortes, esa regresión que contradice la progresividad, que es un mandato constitucional y que es un mandato del derecho internacional de los derechos humanos, cuando la acción del Estado por una crisis económica te lleva a revertir esos programas, tú tienes que generar una motivación lo suficientemente explícita, convincente, razonable, que evidencie primero que tú has hecho el esfuerzo real por evitar ese desmonte. No es que yo le voy a quitar el 4 para que los amigos y amigas que nos ven lo entiendan. No es que yo voy a, por medio de una crisis, vamos a bajar del 4 al 3% el graduado de la educación, sino que tú tienes que demostrarme que tú ese 4% de la educación me lo rebajaste porque vivimos una crisis monetaria importante. Claro. Pero eso no significa que tú me vas a hacer una mega obra suntuosa que no tiene ningún valor, o de un momento a otro los funcionarios se van a subir los salarios, o van a... Tú tienes que demostrar que el Estado está realmente en una situación de crisis y que tú has hecho todo lo posible por evitar ese desmonte. Entonces la jurisprudencia ha establecido en Europa. Te pongo Europa porque es el lugar donde los tribunales constitucionales más desarrollados están. O sea, y más se ha desarrollado también todas estas teorías. Han establecido que, bueno, sí, la progresividad puede tener excepciones, porque nadie, como tú decías, digo por tercera vez, está obligado a lo imposible. Ahora bien, tú tienes que motivar adecuadamente ese desmonte, pero, y con esto termino, tú tienes que demostrar que tú estás haciendo ese recorte precisamente para evitar males mayores, que si tú no haces esos recortes, la situación económica del país y de toda la ciudadanía puede empeorar. Y por ejemplo, ¿cómo uno puede distinguir, por ejemplo, las obligaciones progresivas de la inmediata? ¿Cómo uno puede hacer esa distinción? Porque hay cosas que evidentemente son inminentes y otras son, pero ¿cómo tú poder? Y te voy a ir al extremo ya, y es una pregunta que tiene un contenido político. O sea, ¿cómo tú distinguir eso? Lo progresivo de lo inmediato. ¿Y cómo tú poder distinguir políticas clientelistas de políticas de asistencia social? Digámoslo así. Lo estoy diciendo de la forma más finamente posible, para no... Pero se entiende lo que te estoy explicando. Totalmente. Okay. Sí, ¿cómo tú distinguir eso? Mira, en primer lugar, no hay manera de distinguir lo inmediato de lo progresivo en un contexto de que tú tienes que partir que todas las prestaciones económicas y sociales son de aplicación progresiva. Porque la aplicación progresiva tiene una premisa, sí, hay una aplicación inmediata. Hay una aplicación inmediata, la progresividad es para, en la medida que tengamos más recursos y que vayamos eficientizando más el uso de los recursos del Estado, lo que es el régimen del buen gobierno, se pueda ir implementando una mejoría de carácter permanente.
El otro aspecto, ¿cuál era? No, por ejemplo, cómo tú poder distinguir políticas clientelistas de de programas reales de asistencia social, que ahí ya entraría el componente de los derechos económicos, sociales y culturales. Mira, en el desarrollo de la literatura respecto del buen gobierno y la crítica al asistencialismo, donde tú tienes que generar la gran diferencia es en eliminar el carácter de discrecionalidad del asistencialismo. Porque en la medida que el asistencialismo tiene un carácter de discrecionalidad, tú le estás dando un contenido político y tú no le estás dando un contenido institucional. El asistencialismo debe de irse reduciendo en su versión clásica a situaciones de coyunturas, por calamidades, por problemas que sucedan. Porque lo que el asistencialismo debe convertirse en una política social del Estado, que tenga un carácter permanente, que tenga un carácter institucionalizado. Por ejemplo, los programas de asistencia que se han venido implementando en el país, que tienen que ver con el tema del bono escolar, que tienen que ver con la asignación del programa de solidaridad. Que son reales. Son reales y están basados claro, en trabajos científicamente organizados de una manera, y me consta porque tengo amigos que están ahí. Y de estructuras diseñadas por el PNUD. Por el PNUD, precisamente ese es el asistencialismo, esa es la nueva visión del asistencialismo. Una visión más institucionalizada, que tenga un carácter permanente y que vaya buscando o identificando los nichos de mayor pobreza para ir impactando allí. Pero eso, lo que pasa es que históricamente, por ejemplo, en el Cono Sur, hemos estado viviendo con el incremento de los populismos de izquierda, hemos estado viviendo una utilización de los recursos del Estado asistencialista que puede confundirse. Y degenerar inclusive. Degenerar de una manera inadecuada en populismo. O sea, tú tienes que articular políticas integrales. Tú tienes que articular, porque el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, la lucha por el establecimiento del Estado social, es un problema integral, de políticas integrales. O sea, yo te puedo decir a ti, cuando trabajábamos en la ley de salud, y que uno viajó mucho y estudió, tuvimos que estudiar lo que es, por decirte, convertir toda nuestra normativa del sistema sanitario más que una dimensión asistencialista, o sea, que es atender al enfermo en una dimensión integral que incluía como prioridad la prevención. Claro. ¿Qué significaba eso? O sea, ¿qué significa la prevención en la medida en que tú creas una conciencia que evite que se sirva o que las infecciones lleguen a la casa con las aguas negras que están enfrente, o las medidas sanitarias, que puede tomar en un hogar una familia para evitar que sus hijos se contagien? O sea, ahí tú tienes toda una dimensión de política preventiva que combate la pobreza, porque la enfermedad lo que hace es que la familia tenga que gastar dinero en salud. Entonces tú tienes una dimensión ahí integral donde la educación te va generando a alimentarte mejor, te va generando a tomar más cuidado en las cosas que se ingieren en la casa, en el entorno del hogar, a organizarse con la comunidad para evitar focos de infección. Claro. Entonces, todo eso es un problema integral. Ahora, por ejemplo, una de las cláusulas de todo Estado es la que tiene que ver con la separación de los poderes del Estado. Sí. Y alrededor de esta cláusula, tú sabes que se han construido muchos mitos. Sí. Para, partiendo de esa separación, cada quien le eche la culpa al otro. Y me explico. La cláusula de separación de los poderes del Estado obstaculiza la exigibilidad o la judiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo sé por dónde tú vas. Pero claro que me tengo que ir por ahí, porque ese tema lo manejas tú. No, pero que también es un tema importante. Fíjate que este manejo de la separación de poderes y la supuesta repartición de esferas de influencia en el accionar del Estado
y que este es un terreno mío que no puede tocar otro, es uno de los graves problemas que enfrenta, de los grandes retos que enfrenta el Estado social y democrático de derecho. Claro. El tema de la exigibilidad de los derechos. O sea, yo en algunas conferencias he utilizado un ejemplo, y sobre todo en algunos cursos, organizados incluso por fin. Utilizo un ejemplo. El rango y valor normativo de las 48 horas para la libertad, de las 48 horas para evitar una detención arbitraria, tiene el mismo valor que el rango normativo del derecho a una vivienda digna. Claro. Tú me dirás, óyeme, pero ven acá. Óyeme, entonces hay que darle vivienda a todos los dominicanos. No, ahí viene ya todo lo que es la progresividad. Que era lo que estábamos... Pero es un derecho Claro, exigible. claro. Como el derecho a la salud es un derecho exigible. Ahora, ¿qué pasa? Eso ha llevado a que existan, a que los tribunales constitucionales, a que la justicia, a lo que se llama la judicialización de la política. Y eso ha llevado a un enfrentamiento de poderes, en la medida en que los actores políticos entienden que el poder judicial o la justicia, en toda su dimensión, sobre todo la constitucional, no puede incursionar en el ámbito político. Y hay autores que son opuestos, autores muy serios e importantes, que son opuestos a eso. Ahora yo te hago a ti la pregunta. Si está en la Constitución, si está en las leyes, si están en la ley los derechos sociales, y son exigibles, y están tutelados por el Estado, De por Dios. ¿cómo es posible que O sea, tú de no por puedas? Dios. Lo que pasa es que este es un país que De por todavía Dios. hay mucha pobreza institucional. Por ejemplo, la gente no sabe, y un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho, que el Tribunal Constitucional de Colombia ha anulado varias veces los presupuestos del Estado que Sí, aprueba, claro, que aprueba el claro, Congreso. Claro. Por ejemplo, un presupuesto del Estado puede decir, mira, para la zona andina o para la zona indígena o para la zona fronteriza, el Estado tiene que destinar una importante cantidad de recursos porque resulta que es la zona más pobre del país. Claro, claro. Pues sucede que han votado leyes de presupuesto en Colombia que no han tomado en cuenta ese mandato constitucional. ¿Y qué ha hecho? Han anulado la ley de presupuesto. El Tribunal Constitucional la ha anulado. ¿Por qué? Porque se hizo contrario a los mandatos de la Constitución. No, y sobre todo por el problema de los desplazamientos que ya han tenido. Los desplazamientos, o sea, el problema es que ya en el contexto del Estado Social y de Derecho, en el contexto de la constitucionalización del ordenamiento, en el contexto del nuevo paradigma, los actores políticos tienen que ir entendiendo, y eso es parte de un proceso de madurez, que las reglas de juego están marcadas en ese traje que es la Constitución. Y tú tienes que operar como político dentro de ese marco. Y ahí tú tienes mucha libertad Claro, para claro. perspectiva ideológica, para tú obrar en un sentido y otro partido obrar en otro. Pero todo el mundo tiene que obrar dentro de ese marco. Claro, claro. Ahora, tú te has trasladado en este programa muchísimo a Europa. Por aquello de que ellos... Y a Sudamérica. Sí. Pero más a Europa porque por la crisis que ellos han venido viviendo y cómo se desarrollaron los derechos económicos y sociales en un momento. Pero se me ocurre hacerte esta pregunta. Por ejemplo, esta crisis del Estado social, porque hay una crisis del Estado social. Sin duda. Ha traído como consecuencia una crisis de los derechos económicos y sociales. Claro que sí. Conche, pero qué cosa más grande. Eso es precisamente uno de los temas más álgidos y de mayor debate ahora mismo en el constitucionalismo europeo. Por eso te hacía la pregunta. Es un tema terrible, porque precisamente, pero te voy a decir algo, eso es una prueba más de que las fortalezas institucionales tienen que someterse a pruebas para irse fortaleciendo cada vez más. Yo pienso que de las crisis se puede salir fortalecido. No, siempre. Te lo digo por lo siguiente, tú me puedes decir, y eso solamente sucede en el contexto de derechos de difícil plasmación
y de compleja plasmación, como son los derechos económicos y sociales, no. Yo te puedo decir que el 11 de septiembre del 2001 barrió con decenios de Estado de Derecho liberal. Todo lo que fueron conquistas que eran inamovibles en Europa y en Estados Unidos, que tenían que ver con la libertad de tránsito, con lo de la libertad individual, el tema del espionaje. El 11 de septiembre se llevó a todos los tribunales constitucionales por delante, salvo el alemán, que en una votación por un voto no cayó en la histeria que generó la respuesta a Bush al tema del 11 de septiembre, y que se expandió y que arrasó con todo lo que fueron decenios de implantación segura de derechos a la intimidad, sobre todo en el tema del espionaje. O sea, el único tribunal que resistió fue el Tribunal Constitucional Federal Alemán. El único que resistió. Y fue una votación dividida. En una sentencia célebre que no, espérate, aquí no se puede, hasta aquí no vamos a llegar. Entonces, con eso te quiero decir que imagínate tú, si derechos de la libertad de primera generación, que han tenido casi un siglo de plasmación, de durabilidad, fueron afectados. Imagínate tus derechos prestacionales, que son más complejos y de más difícil implementación. No hay duda. Se lo ha llevado la crisis. Eric, el programa concluyó, es increíble. Pero en nombre de la Fundación, de verdad que te agradezco. Ha hecho un excelentísimo programa. Gracias. Didáctico, educativo, en fin, hemos empoderado a la ciudadanía sin lugar a dudas de estos temas que son sumamente complejos. Así que gracias una vez más por haber correspondido a la invitación de nuestra fundación, la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.